En una emisión más del Chapucero Today. El día de hoy, en un aniversario más de la Revolución Mexicana, bueno, se da una conmemoración importante y en términos políticos, ya en términos también de la vida pública nacional, es un día muy importante también para las Fuerzas Armadas. Y esto lo sabía la oposición y crearon todo un show, todo un montaje para tratar de aguarle este festejo también el día de hoy, el día de la revolución. De esto vamos a platicar porque las Fuerzas Armadas de este país, el ejército sobre todo, se ha convertido en una pieza muy importante de la Cuarta Transformación. Y si bien el ejército no está metido en la política, lo que está haciendo está influyendo en la sucesión presidencial y por eso se ha convertido en objetivo de personajes como Carlos Loret, que sacó un reportaje muy cuestionable hace un par de días. Así que gracias por acompañarme. De esto vamos a platicar el día de hoy, cómo está todo este escenario, lo importante que ha sido ya esta estrategia del presidente y lo que dijeron el día de hoy para callar estos señalamientos absurdos que se dieron también en el transcurso de la semana. Así que gracias por acompañarme. Les invito a que se suscriban a este canal. Les agradezco mucho ese like, esas manitas para arriba nos ayudan mucho en estas redes sociales. Pero bueno, vamos a iniciar y vamos a arrancar justamente con esto, entendiendo la importancia política que tienen las Fuerzas Armadas, en el marco, les decía yo, de la sucesión presidencial, de esta competencia entre la Cuarta Transformación y estas fuerzas opositoras cada vez que están peor cada día porque no saben ni siquiera cómo responderle a los ciudadanos. Y es que bueno, sabemos que el presidente le ha encargado muchas acciones a estas Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina en general, que tienen que, no tienen que ver necesariamente con su formación original. Incluso el presidente López Obrador habló ya de crear una empresa militar, lo cual ya causó escándalos. ¿Una empresa para qué? Para manejar muchas de las obras de infraestructura que se están construyendo en este gobierno y otras que también están ahí y son prioritarias también para el presidente. El gobierno federal anunció esto, la creación de una empresa para administrar proyectos de infraestructura estratégicos como el Tren Maya, los aeropuertos Felipe Ángeles, construidos por elementos también castrenses, Palenque, Chetumal y Tulum. También los aeropuertos serán parte de esta empresa manejada por la Sedena, señaló el presidente en aquel momento, justificando también la creación de esta institución, que si se lo dejaban, por ejemplo, a dependencias como el Fonatur, estas podrían terminar vendiendo o privatizando estas obras de infraestructura. Por eso es que de entrada el presidente toma esta decisión para blindar estas obras, para que no se repita la historia, como sucedió sobre todo, por ejemplo, con los ferrocarriles, porque ni modo que se construya un nuevo tren y termine siendo privatizado por otro presidente que pueda llegar más adelante, como Ernesto Zedillo. Además, dice, está el corredor transoceánico del Istmo de Tehuantepec, que esta es otra de las obras que estarán manejando en esta empresa militar que incluye un complejo de parques industriales, ramales y los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, que estarán bajo custodia de la Marina. Y bueno, el 75% de las utilidades de las obras y terminales servirá para pagar las pensiones de las Fuerzas Armadas y el 25% para el pago de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Esto es parte de lo que se ha venido anunciando, esto es lo que sabemos bien, ha venido construyendo el presidente y esta es la consolidación ya de las Fuerzas Armadas en esta nueva actividad, sobre todo en la administración de estas obras de infraestructura y la que más resalta, no solo porque la van a administrar, sino porque la están construyendo, es justamente el aeropuerto de Santa Lucía. Porque poco a poco, con el paso de los meses, ya pasando del papel a la obra en sí, pues se ha empezado a generar una gran expectativa por la calidad de la obra, por la manera en la que se ha venido construyendo en tiempo y en forma, respetando el presupuesto, también por parte de estas Fuerzas Armadas, incluso generando reacciones muy positivas a nivel internacional. Todos los cuestionamientos, todos los señalamientos que en un principio nublaban esta imagen de Santa Lucía se fueron despejando con el paso del tiempo. Incluso las propias Fuerzas Armadas se han dedicado también a realizar giras allá, sabemos bien, en el aeropuerto de Santa Lucía para presentar los avances que actualmente se ha señalado van alrededor del 80%. Todo va en tiempo, pues,
para entregarse en marzo del 2022. Hay que recordar que uno de los videos que se viralizó en estas últimas semanas también con estas giras fue la de una diputada priista que había criticado la obra de Santa Lucía y fue a Santa Lucía y tuvo que reconocer una vez ya con el aeropuerto a un 80% la gran obra, el gran resultado que está dando este proyecto y esta visión del presidente López Obrador. Vale la pena retomarlo. Esto es lo que señaló la diputada del PRI hace algunos días. Bueno, pues estoy aquí en el aeropuerto Felipe Ángeles, que nos invitó el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, junto con la Sedena, a conocer este aeropuerto Felipe Ángeles, que a ver, les soy muy sincera, pues yo critiqué mucho esta obra y la verdad estoy viendo el gran avance que hay. Se está destinando 61 millones de pesos diarios a la construcción, hay un avance del 70% de la obra, será entregado en marzo del 2022 y tendrá el espacio para 83 millones de pasajeros al año. Para darles un dato, hoy el aeropuerto de la Ciudad de México, que está colapsado, tiene una afluencia de 50 millones y pues aquí va a haber construcción de 2 pistas, inicialmente con opción a ampliar a 3, es un proyecto a 20, 30 años. Y bueno, pues aquí se tiene la base militar, sí, pero también se va a buscar incentivar a las aerolíneas a bajar el TUA, este impuesto que siempre pagamos cuando compramos un boleto de avión, que es muy caro. Va a ser mucho más barato volar aquí a Felipe Ángeles y pues eso tendrá beneficios pues para los mexicanos. Pues eso es lo que dice la diputada y sí, esto es lo que va generando ya esta obra, ¿no? Tanto en sí el impacto de conocer cómo va avanzando y lo que se está construyendo, como los beneficios económicos que también se han señalado, como que será un costo menor volar a Santa Lucía en un aeropuerto administrado por las Fuerzas Armadas. Entonces, estas obras de infraestructura, particularmente esta de Santa Lucía, que va a tener o va a beneficiar a millones de personas allá en la capital del país, pues obviamente es un gran resultado de la visión del presidente López Obrador y es el que se llevará el principal reconocimiento por esta gran obra. Pero en segundo lugar, y ahí junto a él, el otro gran reconocimiento que se va a llevar de esta gran obra es justamente las Fuerzas Armadas, y fue gracias también a las propias Fuerzas Armadas que se tiene este aeropuerto, que es también lo que se le tiene que reconocer. Ahí es donde entra. Así es como se mete en el escenario político esta institución o estas instituciones. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente esta obra, en el caso de Santa Lucía y también las otras obras de infraestructura, pues son pues los logros de la Cuarta Transformación y son los logros que se van a presumir también en la sucesión presidencial y son los logros que han generado pesadillas también a la oposición. Hoy Luis Crescencio Sandoval habló también de esta participación que tienen las Fuerzas Armadas en este aniversario de la Revolución, apoyando a la Cuarta Transformación. Y en este sentido también aclarando algo, que a pesar de que, bueno, sí, todas estas actividades y todo este escenario y este contexto del que estamos hablando los lleva a, pues, como embarrarse, vamos a decirlo, en el escenario político, los militares, ellos no tienen una aspiración en este sentido. Claro que eso no es, vamos a decirlo así, una excusa para la oposición, o eso no tranquiliza a la oposición, porque el problema es que ellos no querían Aeropuerto Santa Lucía y el ejército lo construyó, claro, por indicaciones también pues, del presidente, pero finalmente ellos son los que hicieron ya este trabajo. Y por eso Luis Crescencio, en el entendido de pues esta mayor participación del ejército, da un mensaje con esta idea. Vamos a escuchar lo que mencionó. Tenemos claro que las Fuerzas Armadas son instituciones fundamentales para alcanzar los objetivos e intereses nacionales. En tal razón, a través de los sistemas educativos y de adiestramiento militares y navales, continuaremos fortaleciendo las capacidades que están orientadas al cumplimiento de ese fin. Apreciable auditorio, cada una de las transformaciones nacionales ha significado un cambio profundo y ha tenido un propósito definido: el bien de la patria. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las 3 primeras transformaciones: el bien de la patria. Se enfoca en desterrar la corrupción,
procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad de México, esta realidad que cada día sea más prometedora. Por lo que respecta a las Fuerzas Armadas, continuaremos poniendo todo el empeño en el cumplimiento de las misiones y tareas que tenemos encomendadas, porque estamos seguros de que ese es el camino para que nuestro país siga desarrollándose. En concordancia con esto, Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, estamos presentes en todo el territorio brindando seguridad a la ciudadanía. Estamos presentes en donde el patrimonio y la integridad de la población se encuentra en riesgo por algún desastre. Estamos presentes donde podemos contribuir en las acciones que se realizan para evitar la corrupción y el dispendio de recursos. Estamos presentes donde se nos requiera para apoyar el progreso y bienestar. En suma, estamos trabajando por México. En esta elevada encomienda, el interés nacional está y siempre estará por encima de cualquier otro o de conjeturas que pudieran hacerse sobre nuestro trabajo, porque las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma, responsabilidad y convicción, debido a que la profesión militar jamás contempla aspiraciones políticas. Así entonces el mensaje de Luis Crescencio Sandoval el día de hoy, incluso invitando a la oposición que se sume al proyecto del presidente López Obrador, un proyecto que está ahí en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Es obvio y natural, y todos lo estamos viendo, que la imagen del ejército se ha cambiado, modificado completamente con la llegada de la Cuarta Transformación, y la gente se siente más confiada y más cercana a las Fuerzas Armadas por todas las actividades que vienen realizando, no solo en las obras de infraestructura. Por eso les decía yo, esto ha venido metiendo al juego político a las Fuerzas Armadas, porque bueno, están realizando muchas actividades que benefician a millones de mexicanos. Y ahí es donde viene la oposición y los montajes y la preocupación, porque ellos son los artífices de estas obras, particularmente Santa Lucía, que dará gran vista también a los resultados del presidente López Obrador. Y vienen los montajes, previo también a este evento de la revolución, que les decía yo, es también un día muy importante para el propio ejército y en general las Fuerzas Armadas. Carlos Loret publicó un montaje en donde asegura que hay una gran corrupción en esta obra, en el aeropuerto de Santa Lucía. Así lo señala a través de Latinos, que es donde se publicó este reportaje. Un festín de corrupción, dice Loret de Mola. Revisamos 966 contratos que dio el ejército en Santa Lucía, empresas fantasmas, compañías sancionadas, negocios de juegos y pequeñas tlapalerías ya son contratistas multimillonarias. El reportaje de Isa GBH en Loret de Latinus. Y con eso entonces empiezan esta campaña de desprestigio en contra de esta obra, que saben que va a generar un efecto muy positivo entre los mexicanos y que ya está prácticamente a punto de concluirse y entregarse el próximo mes de marzo. Incluso también esta es la reportera, si ustedes la recuerdan, es la reportera de Reforma. Ella es justamente la que se encargó de realizar este reportaje. Ella estaba en Reforma, posteriormente se fue a trabajar en Latinos y ella es la que está encargada de este reportaje, que es Isabela González Van Hausseke, no sé cómo se diga su nombre, pero bueno, ella es la que se encargó de esta investigación. Y lo interesante también lo que pone ella en sus redes sociales, porque esto es lo que quieren hacer. Esta es la estrategia mediática, claro, obviamente difundir este supuesto escándalo a través de Latinos. Y escribe Isabela von Hausseke, dice: el presidente López Obrador canceló Texcoco. Es lo que quieren hacer por ser un nido de corrupción. Y le dio el aeropuerto de Santa Lucía
a los militares por honestos. Y bueno, habla de los 966 contratos de la construcción. Y entonces empiezan en las redes sociales a difundir con sus cuentas, con sus bots, troles y demás. Empiezan a decir, ay, es que López Obrador decía que había una gran corrupción en Texcoco. Y miren, ya Loret reveló que hay una gran corrupción en Santa Lucía, la corrupción del ejército. Y tienen que irse contra el ejército porque finalmente ellos son los que están construyendo esta obra y así es como lo quieren embarrar en estos montajes políticos. Por eso también importante el deslinde que hacen las Fuerzas Armadas el día de hoy, señalando, señores, nosotros no nos metemos en esos juegos, nosotros estamos trabajando por un proyecto en beneficio de los mexicanos y eso es lo que estamos haciendo. Esa es la respuesta también que se da el día de hoy a este periodicazo, a este montaje, a esta supuesta investigación donde se encontró supuestamente toda esta corrupción. Aunque la realidad, repito, el aeropuerto está en un 80%, está en tiempo y forma para ser entregado en el mes de marzo, cumpliendo y superando las expectativas que tenían tanto seguidores como no seguidores del presidente López Obrador. Y cuando entre en funcionamiento también quedarán despejadas todas las dudas que han estado sembrando durante meses sobre si el aeropuerto puede funcionar, sobre que si está muy lejos, que es muy complicado entrar, etcétera, 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 porque han jugado con esta idea y todo, sin embargo, desaparecerá cuando ya esté en funciones y cuando millones de mexicanos empiecen a utilizarlo, bueno, con el paso del tiempo, porque esto estará ya ahí por muchos años. Tampoco es coincidencia que esta semana en la que aparece este reportaje haya estado el mero mandamás, el machuchón de este proyecto opositor y bueno, que coordina también a estas plataformas y estos medios opositores al presidente López Obrador, que es Claudio X González, que estuvo ahí en esta misma emisión de Loret, en donde presentó esta investigación. Ahí también le hizo esta entrevista a Claudio X González, donde por cierto dijo que es un personaje de izquierda. Imagínense nada más si se declaró filántropo, y que bueno, él estaba muy preocupado por la gente muy pobre y la desigualdad en el país. Bueno, pues finalmente ellos han hecho grandes negocios con la desigualdad, pero bueno, esto es lo que él se vende como el gran salvador también ahí con Carlos Loret. Hay que recordar que él fue uno de los grandes protagonistas en contra del aeropuerto de Santa Lucía con estas olas de amparos que presentó a través de su despacho. Si alguien defendió Texcoco, fue justamente Claudio X González. Y ahora aparece en esta semana, en donde también aparece el reportaje en contra del ejército, y mañosamente lo hacen un par de días antes de la celebración, insistiendo, querían aguadar la celebración, el evento del día de hoy. Obviamente no les salió, pero para que vean cómo ya está esta estrategia entre los políticos también, ya esto que les preocupa, porque realmente es preocupante para ellos este resultado en Santa Lucía. Miren lo que cuestionó Lili Téllez también en el Senado de la República esta misma semana que sale este reportaje, que está ya Claudio X González. Dijo, sería muy pertinente que la bancada de Morena exhiba un reporte meticuloso del gasto que se efectuó o que efectuó el ejército mexicano para llevarlos en avión a Santa Lucía, para invitarlos a conocer, porque invitó a varios senadores y diputados de todos los partidos. Ojo, no todos quisieron ir, también bien mañosos. ¿De qué privilegios, dice, gozan para que el ejército haga un gasto semejante para que hablen bien del aeropuerto? Esto es lo que comentó Lili Téllez. Y el voto y la defensa de Santa Lucía ya la tienen ordenada. Permítame. Estamos ratificando. Senador Higinio, permítame. ¿De qué privilegio gozan para que el ejército mexicano haga ese gasto para que ustedes vayan a conocer el aeropuerto? Dinero tirado a la basura, además. Estamos en proceso de ratificación. No tienen ni quien les crea. Y de todas formas tienen que defender ese aeropuerto. Senador, entonces, estamos... si hablan de transparencia, que se presente aquí cuánto costó. Senador, estamos en un proceso de ratificación. Bueno, eso es lo que dice Lili Téllez, también cuestionando esto, cuestionando los recursos que gasta el ejército, la transparencia, la corrupción. Dice ahí, es que ¿por qué invitan a los senadores de Morena? No, invitaron a senadores de todos los partidos, incluso también llegaron senadores perredistas. Miguel Ángel Mancera dijo, bueno, la verdad es que sí es una obra importante y es increíble la manera en la que la han venido construyendo, lo reconoció.
el senador del PRD. La pregunta es: ¿por qué no quiso ir Lili Téllez? ¿Por qué no fue para allá para dar su opinión también sobre el aeropuerto? Porque saben que no va a quedar de otra más que decir que está bien construido, que el ejército está haciendo bien las cosas y que una vez que entre en funciones, pues la gente se dará cuenta sobre este tema. Pero esta es la campaña, una campaña intensa que se suma, bueno, ya sabemos, se mantiene en contra del presidente, pero ahora suman a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas se han convertido en una pieza muy importante del proyecto de la Cuarta Transformación, y así como también hacen campañas en contra de Gatell, en contra de Alcocer, en contra del secretario de Hacienda, en contra del secretario de Gobernación, en contra de todos los funcionarios del gabinete, ahora también están haciendo estas campañas en contra de las Fuerzas Armadas. Hoy también el presidente en su mensaje habló de esto, de estas campañas negras, de estas campañas sucias, que bueno, pues es que también se convirtió en un tema, porque insisto, fue muy mala leche de Latinus y de este grupo opositor sacar este reportaje 2 días antes del desfile. Fue muy perverso, por decirlo de esta manera también. Y el presidente habló sobre esto, sobre lo que han tenido que enfrentar desde que llegó él a Palacio Nacional, pero también habló no solo de las campañas, sino cómo las han podido contrarrestar. Y esto ha sido gracias a que las políticas de la Cuarta Transformación, donde participan las Fuerzas Armadas, son políticas centradas en la mayoría de la población. Y es que la mayoría de México, de la población de México, es una población que enfrenta diferentes grados de pobreza. Y al ayudarlos a ellos, se apoya a la mayoría de los mexicanos. Y esto es lo que le da fortaleza a la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre estos temas, sobre estas campañas sucias de la oposición. La infamia cometida contra Madero nos ha enseñado que para un poder público dispuesto a transformar, no hay mejor aliado que el propio pueblo. Nada bueno, digo de manera respetuosa, términos políticos. Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En nuestro caso, si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos y en especial por los pobres, los conservadores ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en floreros o en títeres de los que se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y el poder político en nuestro país. México no es de un grupo, de una minoría. México es de todos los mexicanos. Sin el apoyo del pueblo, tampoco habríamos resistido la intensa campaña en nuestra contra, emprendida desde los medios informativos convencionales y las redes sociales, ni habríamos podido hacer frente a una guerra sucia, tan intensa y estridente como la que padeció Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Siempre dijimos, ese fue mi lema de campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, por el bien de todos, primero los pobres. La expresión mencionada implica algo no menos importante. Atender a los más pobres es ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna.
Pues es lo que responde el presidente también a estas campañas, ¿no? Este mensaje ya también lo habíamos escuchado, se ha mencionado ya también en otros momentos por parte del presidente López Obrador, pero es muy importante, hace referencia también el día de hoy en esta conmemoración de la revolución, por todo también lo que sucedió, los eventos históricos. Pero también importante en el contexto que estamos mencionando, justamente el que se registró en la historia de esta semana reciente, y también esta fuerza, esto es lo que tiene el presidente al tigre, esto es lo que le permite esta independencia, poder moverse hacia la izquierda, hacia el si lo necesita el país, como lo está haciendo en este momento para ayudar a la mayoría de los mexicanos, a pesar de los periodicazos, a pesar de estos reclamos de la oposición, a pesar incluso de los chantajes de los empresarios, de los grandes capitales, de que se iban a ir de México, ¿no? Pues finalmente se tienen que quedar aquí porque México para ellos es un buen negocio, solo que también querían controlarlo todo, querían tener gigantescas ganancias, y ahí fue donde las cosas pues ya cambiaron. Pero esto es lo que se viene dando alrededor de este evento el día de hoy, también un día muy importante para la historia de nuestro país, y también, bueno, yo espero que hayan disfrutado el desfile igual que yo. Pero bueno, así las cosas, y pues tendremos más adelante más información. Yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta transmisión de El Chapucero Today. Si les gustó el video, esta información, les invito a que se suscriban a este canal. También les agradezco mucho ese like, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en estas redes sociales. Tenemos unos chats por ahí. Rosa Márquez, gracias Rosa por tu chat, y también de Alejandro Martínez, gracias Alejandro por tu super chat. Y gracias a todos ustedes por acompañarme en esta emisión. Y bueno, les invito a que sigan pendientes de los próximos videos donde seguiremos hablando de este y muchos temas importantes para nuestro país. Que tengan una excelente noche de sábado, y nos vemos más adelante con mucha más información.